Bueno, dale, esperamos un poquito y arrancamos, dale. ¿Ah? ¿Arranco? Bueno, voy a poner el reloj así no hablo de más, porque me gusta hablar mucho. Ahí está, perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Como bien dice el título, bastante abstracto, ¿no? Dinámica de la información en redes sociales. Este proyecto es el proyecto de un par de estudiantes que están haciendo su doctorado en la Universidad del Sur y de la cual yo soy codirectora de ellos. Cuando yo volví a Argentina trabajé 2 años en CONICET, en el Departamento de Computación de la Universidad del Sur, y después, ahora hace casi 2 años que estoy acá en la UBA. Entonces, sigo trabajando con, con el grupo de Ingeniería de Conocimiento, y que es, digamos, que trabajan en inteligencia artificial en el grupo de la Universidad del Sur. La idea de este proyecto era tratar de encontrar una manera de formalizar conceptos que son, o características que son importantes al momento de ver cómo la información fluye en una red social y que puede alterar el conocimiento, las creencias o el comportamiento de los usuarios que las usamos, ¿no? Hay mucho trabajo, décadas de trabajo, tratando de identificar cuáles son, por ejemplo, modelos de difusión en redes, no necesariamente sociales, pero no necesariamente digitales, quiero decir. Pero nuestra idea era decir, bueno, esos modelos que son muy ricos y que nos ayudan a predecir un montón de comportamiento, de alguna manera no son explicativos a un nivel simbólico. Son tal vez modelos matemáticos muy complejos, pero si nosotros quisiéramos poder sacar conclusiones de por qué ciertos comportamientos se dan en la red, es medio difícil poder extraer de esos modelos, ¿sí? Modelos estadísticos o modelos de machine learning, poder extraer explicaciones, ¿sí? Más a un nivel más abstracto que en principio, ¿no? Cualquier ser humano, más o menos, podría entenderlo. Entonces, bueno, de más está decir que es importante poder entender la información, poder manejar y entender la información que tenemos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, nos afectan en nuestra vida cotidiana todo el tiempo, ¿no? O sea, más y más vemos cómo el efecto de propagandas o fake news o distintos tipos de movimientos dentro de la red nos lleva a creer ciertas cosas, a tomar decisiones, y decisiones importantes que tienen que ver con el día a día, de lo que compramos, lo que consumimos, o incluso de cómo pensamos, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros pensemos como una red social como una base de conocimientos muy rica, ¿sí? No es una base de datos simplemente, y digo de conocimiento porque tiene información que es semánticamente rica, ¿sí? Cuando yo tengo una conexión entre 2 usuarios, ¿sí? Este link no es solamente un link, ¿sí? Ahí hay información de qué representa en el mundo real, ¿sí? esa relación, esa conexión entre los usuarios. Y lo podemos ver porque en distintas redes sociales, es el caso básico de distintas redes sociales, las conexiones significan cosas distintas. No es lo mismo seguir a alguien o ser amigo de alguien en Facebook que seguir a alguien en Instagram. Semánticamente, nosotros como seres humanos nos damos cuenta que hay una diferencia y de hecho en la información que se transmite de un lado para otro, ¿sí? A veces es bidireccional, a veces es unidireccional, ¿sí? tiene
una semántica rica. Entonces, la idea para arrancar es, pensemos que estas bases de conocimiento, ¿sí? Son muy ricas, tienen toda la información de los usuarios que intervienen, que pueden estar a la vez involucrados en distintas redes sociales, ¿sí? Pero que el usuario es el mismo, y se comunican entre ellos, ¿sí? Entonces, para arrancar lo que propusimos es un modelo formal, ¿sí? Basado en un lenguaje lógico. Toda la información que quisiéramos representar es muy compleja, entonces para poder manejar un poco inicialmente el modelo, vamos a asumir que tenemos un lenguaje proposicional, ¿sí? Donde es un lenguaje basado en lógica, ¿sí? Pero proposicional, donde tenemos predicados de una cierta aridad, ¿sí? Por ejemplo, usuario, y representan distintos tipos de información que nos sirve que queremos representar de la red. En particular, nosotros lo vamos a pensar como un gran grafo, ¿sí? Una red social, entonces, es un gran grafo que tiene un conjunto de nodos, ¿sí? B, conjunto finito, un conjunto de arcos que relacionan a los nodos. Los nodos van a ser los usuarios de nuestra red, los arcos son las conexiones entre ellas, ¿sí? Y después tenemos dos funciones que son de etiquetado, que nos van a dar información, LBERT sobre los nodos, que nos describen de alguna manera quiénes son esos usuarios o esos participantes de la red, y otra sobre los arcos, que nos permiten expresar de manera más rica estas relaciones que pueden existir en distintos entornos sociales virtuales, ¿sí? Entonces, eso es una red, ¿sí? Entonces podemos pensar que independientemente de qué red social queremos representar, un subconjunto de Facebook se puede representar de esta manera abstracta, un subconjunto de Instagram se puede representar de esta manera abstracta, y los nodos pueden pueden aparecer en distintas redes. Lo que le vamos a agregar, ¿sí? Para poder analizar la información que fluye, pero en realidad, más que la información que fluye, nosotros nos estamos enfocando en el estado epistémico, digamos, el estado de lo que sabe cada uno de los participantes de la red, ¿sí? Entonces, para representar eso, además de los nodos y de los arcos que se relacionan entre ellos, vamos a asociarle a cada nodo una base de conocimiento, ¿sí? Que no es más que un conjunto de letras preposicionales, ¿sí? Sentencias que se asumen que nosotros sabemos que esa persona sabe, entiende o cree. Por ejemplo, si miramos este ejemplito que tenemos acá, ¿sí? Nuestra abstracción es que cada uno de los nodos, ¿sí? Tiene un estado epistémico, sabe algo, cree algo sobre el mundo, ¿sí? Y la idea es analizar cómo este estado va a cambiar de acuerdo a la información que le llega de la gente que está conectada con él, ¿sí? Ese es el objetivo de fondo que tenemos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo sería. Tomamos una red social, tenemos nuestros nodos, nuestros usuarios, los links, y cómo lo representaríamos en este modelo. Tenemos los nodos, los cuales tienen asociados características, información sobre ellos, ¿sí? Distintos tipos de relaciones que puedan haber, ¿sí? La función de etiquetado nos permite definir distintos tipos de relaciones y, por ejemplo, información que puede ser el peso. Por ejemplo, si es un colega, y el peso podría significar la intensidad de tráfico de información entre ellos. Bueno, entonces si pensamos como que para distintas redes sociales tenemos distintas redes de esta forma, podemos pensar en combinarlas a todos juntos,
¿sí? Y además le agregamos a cada nodo, a cada usuario, una base de conocimiento que es lo que él piensa o lo que cree. Sí. No necesariamente. No, no necesariamente. Podrías tener distintos links, ¿sí? Porque como te decía, yo puedo ser amigo tuyo en Facebook, ¿no? Y no interactuar casi nunca, entonces ese link estaría etiquetado con amigos con una baja intensidad y, por ejemplo, en Instagram yo te sigo a vos, o sea, la amistad en Facebook es bidireccional y puedo tener otro link que te sigo a vos en Instagram con otra intensidad, por ejemplo, ¿sí? O con otro etiquetado. ¿Sí? Acá quedó bastante simple el ejemplito. Bien, entonces ya tenemos un modelo para representar la información, digamos, estructural de la red, ¿sí? Y la información, ¿sí?, del estado epistémico de los agentes o de los usuarios que intervienen en esas comunicaciones en la red. Otra pieza importante de información es la información que se transmite a través de la red, ¿sí? Que nosotros lo vemos, por ejemplo, a través de un feed, ¿sí?, o de mensajes que nos pueden llegar por medio de la red. Nosotros a esto lo vamos a llamar news items, ¿sí? Son las novedades que aparecen. Es una abstracción bastante simple. Tenemos una tripla que nos da la información del nodo que originó la información. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Sí? Una letra proposicional, pues un literal, puede ser positivo o negativo. Y ¿qué es lo que hizo esta persona? ¿Sí? Si es que posteó, si borró algo, ¿sí? O dio una opinión cambiando un statement que antes había dicho, ¿sí? y cambió completamente su opinión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, no solamente podemos reflejar el post que viene, ¿sí?, sino también qué es lo que significa eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que Alice dice que ama su nuevo iPhone 7, es bastante viejo esto, su iPhone 7.1, ¿sí?, y que lo recomienda, ¿sí? Entonces, con distintas técnicas de evaluación de las expresiones que aparecen en el lenguaje natural en estos posts, nosotros podemos, uno, encontrar las letras proposicionales que necesitamos, ¿sí?, las sentencias proposicionales que estamos transmitiendo, y dos, también información de en qué sentido se está diciendo esto, si es positivo, si es negativo, si implica que hubo un cambio de opinión en el medio, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos representar en la decisión del que publica, digamos, ¿no?, si es que está agregando información nueva, si está revocando algo que él pensaba, ¿sí?, y lo está transmitiendo, o si cambia de opinión sobre algo. Nosotros, todo este tipo de análisis que tiene que ver con encontrar, digamos, las letras proposicionales, encontrar el sentido, usamos básicamente herramientas que son de alguna manera ya estándar, ¿sí? En particular, todos los experimentos que hicimos en base a esto, usamos herramientas de IBM. No implementamos nada que tenga que ver con ese sentido. Tomamos como bloques de conocimiento que se extrajeron, que se pueden extraer automáticamente del cuerpo de información, ¿sí? Eso me olvidé de decirlo en un principio. Nuestro grupo trabaja en lo que es inteligencia artificial simbólica, ¿sí? Nosotros no hacemos machine learning ni modelos de aprendizaje en general. Lo que buscamos es tratar de crear modelos formales, ¿sí?, que representen de manera explícita el conocimiento que se usa para resolver un problema, ¿sí?, de la manera en que se supone nosotros como seres humanos, además de los datos que manejamos, ¿sí?, tenemos procesos, algunos basados en reglas, algunos basados en otras cuestiones más complejas, que nos ayudan a tomar decisiones y a razonar sobre esos datos o esa información que nos llega del mundo real, ¿no? Entonces, todas las herramientas de Machine Learning que nosotros usamos son de alguna manera para capturar la información del mundo real y llevarla a un medio digital, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros abstraemos
lo que se puede identificar de los posts de Twitter, por ejemplo, en esta construcción, ¿sí?, simbólica. Y nuestro trabajo es a ese nivel, ¿sí?, suponiendo que nosotros podemos abstraer esta información. Entonces, lo que nosotros proponemos es un proceso que le llamamos de revisión. Y ahora les voy a contar un poquito la historia de lo que es revisión de creencias. La idea es que nosotros, en esta red social gigante, que es la combinación de las redes sociales que usamos, todos los individuos tienen de alguna manera un estado epistémico, que es lo que ellos creen o lo que ellos saben del mundo. Las interacciones dentro de la red hacen que ese estado cambie, ¿sí? Y queremos ver cómo desarrollar una formalización, como les decía, de conocimiento explícito, ¿sí?, principado, que nos permita entender cómo es el comportamiento de esta gente, más allá del modelo matemático. ¿Bien? Entonces, proponemos que hay dos procesos de revisión. Uno es a nivel local, ¿sí? Cuando yo recibo la información del resto de mis amigos o de la gente que tengo en las redes sociales, algo cambia en mi estado mental, ¿sí? Pero también, a medida que eso va cambiando, se produce un cambio a nivel de la red, ¿sí? Por ejemplo, yo de repente no me gusta cómo se polarizó una discusión en mi feed de Facebook y empiezo a borrar gente, ¿sí? O empiezo a postear, o empiezo no sé, a denunciar posts, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, tenemos de alguna manera un proceso de revisión de la información a nivel local y un proceso más global que abarca la red, ¿sí? En la red, salteé, sí, porque no voy a hablar específicamente de eso, ¿sí? Nosotros asumimos que las bases de conocimiento propias de alguna manera son consistentes todo el tiempo, ¿no? Y el proceso de revisión que me dice cómo se va a modificar ese conocimiento debería garantizarme que después de hacerse también va a quedar un estado consistente, ¿sí? Eso es una suposición que es bastante discutible, ¿sí? Existen modelos que podrían representar cierto nivel de incertidumbre, ¿sí?, y tolerar cierto nivel de inconsistencia. En este trabajo no nos pusimos a pensar en eso porque ya era demasiado complicado tratar de representar el resto de la información. Por otro lado, la red también tiene restricciones, o sea, tenemos una parte estructural que nos dice cómo son los arcos, cómo se conectan los nodos, ¿sí?, pero también tenemos un conjunto de restricciones de integridad, ¿sí?, que nos dan información de cómo debería ser esa estructura, ¿sí?, y cuestiones de, por ejemplo, yo no podría ver post de alguien, dependiendo de la red, ¿no?, pero no podría ver post de alguien de quien no tengo ningún tipo de relación, ¿sí? Entonces, las cuestiones de integridad también pueden determinar el tipo de conocimiento que cada uno de los usuarios tiene accesible. Entonces, el proceso de revisión global abarca, por un lado, la revisión local del estado epistémico de los agentes y, por otro lado, una revisión a nivel estructural de la red y de información de cómo está organizada esa red, ¿sí?, que puede suceder tal vez en paralelo con las revisiones locales, o se podría pensar que es un proceso que se hace cada cierto tiempo, ¿sí?, como para mantener justamente la integridad y la coherencia de las conexiones. En esta charla yo me voy a enfocar solamente en lo que es la parte de revisión local, ¿sí? Bueno, entonces, la idea de ¿qué es esto de tener un operador de revisión? El área de revisión de creencias es un área que tiene alrededor de 30 y pico, 40 años, que se originó en paralelo en distintos lugares del mundo, pero aquí en Argentina la persona que arrancó con esa área fue Alchurrón. Él estaba interesado, él era abogado, pero nunca practicó, y estaba interesado en cómo poder de manera automática representar normas o leyes y cambios que sucedieran en esos cuerpos de normas.
Entonces, bueno, supongamos que nosotros podemos representar una norma como una teoría lógica. Y esta es mi constitución o mi conjunto de normas que rigen en un cierto entorno. De repente, viene alguien y quiere agregar una nueva norma. ¿Cuáles son las operaciones y qué características tienen esas operaciones para que el cuerpo que resulta de agregar esa nueva norma sea algo consistente y coherente en sí mismo? Porque puede ser que la nueva norma hable de algo que ninguna de las de lo que no se habla en el resto de las normas, o no tenga ningún tipo de conflicto, ¿sí? O puede que sí haya conflicto. Y en ese caso, ¿qué hago? ¿Con qué información me quedo? ¿Me quedo con lo que ya tenía? ¿Me quedo con lo que viene? ¿Trato de encontrar un punto en el medio? ¿Sí? Entonces, él, junto con Alchurrón, Gardenford y Mackinson, en distintos lugares, y después ellos se dan cuenta que están trabajando en lo mismo, solamente que de distintas perspectivas, definen un conjunto de operadores, ¿sí? Lo tenemos que pensar desde el punto de vista más bien de filosofía, ¿no? De qué significa que una teoría lógica, ¿sí?, cambie. Ellos presentan un conjunto de operadores. Uno es expansión, que dice, bueno, directamente yo agrego la nueva información al conjunto que tengo y no pasa nada. Otro es de contracción, ¿sí?, que es la operación de, bueno, esta norma se deroga, hay que derogar esta ley o esta norma, la saco y tengo que ver qué me queda. Porque, por ejemplo, si tiene implicancias esa norma, que ya no deberían derivarse más, hay que ver si las tengo que sacar o no. Y el otro operador es el de revisión, que es el que les decía primero, ¿no? Tengo información nueva y la tengo que agregar al conjunto de conocimiento que tengo. Entonces, todo esto empezó desde el punto de vista de leyes y normas, y luego, desde el punto de vista filosófico, dice, bueno, pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es tratando de formalizar la dinámica de un conjunto de creencias, ¿sí? Si lo pensamos como un agente que tiene su estado epistémico y recibe información o quiere sacar información y quiere mantener ese estado de alguna manera consistente. Hay varios modelos que se desarrollaron a partir de los años 80, ¿sí? En base de un lenguaje de primer orden o proposicional. Y tradicionalmente, como se trabaja en esa área, es que para estos operadores, dependiendo específicamente del problema que se quiere resolver, se propone un conjunto de postulados, un conjunto de propiedades que dicen cómo se debería comportar el operador. No cómo va a cambiar la información, sino que nos dan un conjunto de principios, ¿sí?, de que, bueno, por ejemplo, si yo quiero que prevalezca la información nueva, cuando yo reviso mi base de conocimientos con información nueva, el resultado de revisar debería contener la información nueva. Entonces, se definen 7, 8, 10 postulados dependiendo del tipo de operador y de la información que se quiera representar. Y luego se propone una construcción algorítmica, ¿sí?, que satisface esos postulados. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que nosotros trabajamos. Nosotros planteamos un operador de revisión local que se le aplicaría a cada uno de los nodos de nuestra red, de acuerdo con la información que recibe, y generaría una nueva base de conocimiento, perdón, una nueva red, ¿sí?, donde en principio, no lo dice, ¿sí?, al ser local no debería alterar ni la estructura ni la información de los nodos, sino solamente la base de conocimiento de cada uno de los usuarios, ¿sí? ¿Y por qué revisamos? Bueno, ese conjunto de news items, asumimos que la entrada, ¿sí?, es un conjunto de estos news items que tenemos acá, que nos decían quién decía algo, qué es lo que decía y cuál es la acción que realizó de acuerdo a esa proposición.
Tengo acá un ejemplo, pero no. Bueno, estas son algunas definiciones que vamos a usar. P es el conjunto de news items que tenemos de input, ¿sí? Entonces, en algunas partes yo me voy a referir a P más como son las proposiciones que fueron agregadas, que indica que son agregadas. P menos son los literales que fueron removidos, la información que fue removida por los otros usuarios. Y después lead de P y lead neg de P básicamente nos dan la información de cuáles son las letras proposicionales de los cuales se hablan dado un conjunto de news items, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros quisimos arrancar definiendo cuáles eran estos postulados o estas propiedades que un operador de este estilo debería satisfacer, ¿sí? Pero basándonos tratando de alguna manera de rehusar postulados que ya existían para otros formalismos, nos dimos cuenta que la información que manejan esas propuestas es demasiado básica, ¿sí? Para poder capturar la riqueza que tiene una red social, ¿sí? Solamente tener una base de conocimiento con letras proposicionales no alcanza, ¿sí? Nosotros manejamos más información, manejamos la relación que hay entre los nodos, manejamos la actitud que tiene el ítem de información que viene, con qué actitud viene, si es algo que se está agregando, si se está borrando, ¿no? Entonces, los postulados básicos que se usan para el resto de los operadores de revisión que existen en la literatura no nos sirven en ese sentido, se quedan cortos para poder capturar todas las cosas que nosotros hacemos en la red cuando recibimos información, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tenemos que plantearnos cuáles serían estos postulados, pero en este nuevo entorno. Y lo que tratamos de hacer, que es el trabajo de Fabio, que ya está terminando su tesis doctoral, es de alguna manera tener en cuenta tres cosas. Por un lado, los postulados que nosotros creemos que deberían satisfacerse, pero basados en un análisis de comportamiento del mundo real. Y por otro lado, decir, bueno, dado estos postulados que reflejan el comportamiento que los usuarios tienen en general, ¿sí? ¿Qué construcciones algorítmicas podemos dar, ¿sí? Para asegurarnos que estas propiedades se cumplen y que los operadores de alguna manera reflejan el comportamiento real de la gente, ¿sí? Que yo puedo de alguna manera imitar o no me sale la palabra, representar el comportamiento que tienen los distintos tipos de usuarios de la red, ¿sí? Con un algoritmo, ¿sí? Y que sea certero, en ese sentido, que realmente muestre el mismo comportamiento. Entonces, lo primero que Fabio hizo fue tratar de identificar distintos tipos de usuarios que pueden aparecer en una red como Twitter. Entonces, hicimos un experimento donde, un poco analizando a mano el comportamiento de los usuarios y un poco con herramientas para encontrar patrones y de Machine Learning, identificamos distintos tipos de gente que interactúa en estos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los usuarios crédulos, ¿sí? Que adoptan en general todas las entradas y los repostean, ¿sí? Sin mucho filtro. Los incrédulos, que son más precavidos al momento de incorporar información nueva, independientemente de que si esté o no en conflicto o de acuerdo con lo que ellos creen, ¿sí? Son más cautelosos en ese sentido. Herd behavior, que básicamente sigue la corriente de todo el mundo, repostea absolutamente todo, ¿sí? Blind follower sigue específicamente a ciertos líderes, ¿no? A ciertos influencers, podríamos pensar, ¿no? Como que independientemente de lo que él piensa, hay ciertas conexiones a las que siempre sigue y de alguna manera repostean lo que
lo que esos individuos ponen. Collos solamente acepta nuevo conocimiento cuando hay suficientes razones para eso, y suficientes razones es un signo de pregunta, ¿no? De qué quiere decir, cómo formalizamos eso. Y por otro lado, self-confident, que le da, en alguna manera, más valor a sus propias creencias, y cuando recibe entradas contradictorias, hace un proceso de evaluación más sofisticado. Nosotros tomamos un dataset, creo que este es un dataset de elecciones en India en un periodo determinado, justo antes de las elecciones, y analizamos a los usuarios intentando ver si este tipo de tipos de usuarios se representaban en el dataset, ¿sí? Lo que hicimos fue utilizar los hashtags de los posts y hacer un análisis de sentimiento en relación a cómo de acuerdo a lo que el usuario recibía y reposteaba, con qué sentimiento reposteaba eso. Si era de manera positiva, de manera neutral o de manera negativa, que implicaría de alguna manera un conflicto con con el post que recibió, ¿sí? Entonces acá tenemos una tablita. Esto déjenme pensar cómo era. Esto era cada uno de estos usuarios era de los tweets que recibieron con sentimiento positivo, negativo y neutral. Hicimos el análisis, creo que eran alrededor de 40 usuarios, no me acuerdo específicamente el nombre, acá tenemos algunos nada más, que eran los que tiraron alguna información relevante. Entonces, por ejemplo, lo que quiere decir esto es que el usuario A1, ¿sí?, respondía a tweets positivos con actitud positiva. O sea, de todos los que recibió, que tenían actitud positiva, los reposteó con actitud positiva a un 3%. Solamente un 3% de ellos, ¿sí? De todos los que recibió con actitud negativa, reposteó con actitud negativa el 2%. Y neutral, ¿sí? Y esto es de los positivos, del 61% de los positivos cuando respondió de manera neutral y positiva, y negativa. Y esta de manera neutral y negativa, neutral y positiva, ¿sí? Bien. Entonces después tratamos de hacer un análisis, esto es bastante manual porque nos faltan herramientas como para poder, nos faltan herramientas desde el punto de vista de estudio de comportamiento de la gente, que estamos tratando de ver si podemos asociarnos con gente que entienda desde el punto de vista psicológico el comportamiento de la gente en las redes sociales, como para ver si estos tipos de usuarios que nosotros identificamos o creemos que existen realmente tienen una significancia en el mundo en el que vivimos, ¿no? En ese sentido, nos falta esa pata de verificación, ¿sí?, que es muy importante para que todo esto tenga sentido. Entonces identificamos que, bueno, por ejemplo, A1, A2, A3, A10, ¿sí?, de alguna manera podríamos verlos como usuarios en los que prevalece su propia, lo que ellos creen, ¿sí?, y les cuesta un poco más aceptar la información que viene de afuera. Entonces, con estos estudios preliminares que tenemos más, pero les quería mostrar un poco cómo era la idea del estudio que hicimos, vuelvo a este dibujito, ¿sí? Entonces, nosotros queremos encontrar en el mundo real patrones de comportamiento y poder formalizarlos en estos modelos de manera tal que haya un 1 a 1. O que podamos de alguna manera predecir estos comportamientos o reproducir estos comportamientos desde el punto de vista formal y explicar, ¿no? Decir, bueno, esto que les decía, self-confident, hay un patrón estadístico por detrás,
¿sí? Pero ¿qué quiere decir que sea self-confident? O sea, nosotros podemos, por medio de los postulados, por medio de decir qué propiedades cumple el operador o no, explicar qué quiere decir cada comportamiento y que alguien lo pueda entender, más allá del numerito que tenemos. Es un trabajo súper difícil. Nuestra aproximación es muy preliminar y nosotros ahora también estamos haciendo algunos experimentos donde tratamos de meter información que tiene que ver con rasgos de personalidad. Entonces, estos comportamientos, estos patrones de comportamientos, ver cómo influyen, por ejemplo, esos modelos como el Ocean, que son 5 variables, que es si una persona es abierta, si es extrovertida. Bueno, son varias variables que son modelos que existen en la literatura de psicoanálisis, no sé si psicoanálisis, pero bueno, de comportamiento desde hace mucho tiempo, que nosotros por ahí los usamos como un juego para ver a ver qué nos dice. No sé, han habido varias aplicaciones en Facebook, por ejemplo, que analiza tus posts y te dice si sos una persona abierta, extrovertida o cerrada, ¿no? Bueno, pero tienen un fundamento por detrás de análisis de comportamiento, y hay herramientas que permiten evaluar todas esas variables sobre texto natural, sobre texto. Entonces, por ejemplo, podemos tomar los tweets o los posts de las distintas redes sociales y analizar los distintos tipos las distintas características de personalidad de cada persona. Entonces, refinar esos modelos un poco más y tratar de ver si hay una correlación con los postulados que podemos presentar. Les muestro así medio por arriba algunos de los postulados. Muchos de estos están basados en los postulados clásicos de revisión de creencias, ¿sí? Adaptados para lo que nosotros queremos identificar. Por ejemplo, un postulado clásico de revisión de creencias es que le da que la información nueva es la que tiene más importancia, ¿sí? Ellos la llaman inclusión. Lo que dice es que el resultado de aplicar un operador de revisión de creencias debería incluir la información que me acaba de llegar. Bueno, nosotros lo que hicimos fue reformular algunos de esos postulados y crear versiones más débiles, ¿sí? Que se adecuaran más a nuestro entorno, ¿sí? Porque no es cierto, ¿sí?, que siempre va a prevalecer la información nueva que yo vea en un feed, ¿sí? Entonces, proponemos variaciones, como por ejemplo el Weak Positive Success, que dice que, bueno, la información que me habla de agregar cosas a mi base de conocimiento va a estar en el resultado cuando sea consistente con lo que yo tengo. Eso seguro. Yo voy a agregar todo lo que otra persona me diga que está agregando, siempre y cuando no esté en contradicción con lo que yo pienso. Tenemos uno para Negative Success, o sea, cuando me hablan de que ciertas proposiciones han sido removidas, ¿sí? Y cuándo yo debería, si yo debería o no preservarlas, ¿sí? Entonces, las remociones esto lo que dice es que si alguien está hablando de remover algo, yo no lo voy a agregar. Porque es como que no tengo bases para cambiar mi base de conocimiento. Si alguien me está diciendo, el iPhone 7, el iPhone 10 es una maravilla. No, perdón. El iPhone 7 es malísimo, tiene problemas con la batería. Yo no voy a agregar información positiva acerca del iPhone 7 porque nadie me está diciendo ese tipo de información. Bueno, entonces, todos estos postulados, también hablamos de consistencia en relación, esto es consistencia lógica en la base de conocimiento, ¿no? Contradicciones, no puedo tener algo y su negación en la misma base. Todos estos postulados, que son un montón, ¿sí?, algunos se contradicen entre sí. O sea, nosotros no esperamos que todos los operadores
satisfagan absolutamente todos estos postulados. La idea es que una selección de estos postulados debería definir un tipo de operador que corresponde a un tipo de usuario de los que vimos que existen en el mundo real. Entonces, también tenemos postulados, o sea, propiedades que se deberían satisfacer a nivel de cambios en la red, ¿sí? Estructurales, digamos. Como por ejemplo, de que los operadores locales solamente afectan las bases de conocimientos locales y no afectan los arcos, las etiquetas, ni la información que tenemos, ni los labels que tenemos sobre los nodos, que esa información se preserva. Y después tenemos un conjunto de postulados que tratan de alguna manera, de manera muy simple, de capturar algunos de estos comportamientos, como decir, bueno, si tengo suficientes razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, suficientes razones podrían ser que muchos de mis conexiones con las que tienen un peso importante en la conexión que yo tengo, me están diciendo algo, yo podría tender a hacerles caso o a replicar lo que ellos dicen, ¿sí? Esto es algo que en los formalismos de revisión clásica no tienen ningún sentido, porque no hay manera de representar las conexiones ni el peso entre las conexiones. Entonces nosotros fuimos agregando algunos. Nuestra idea era poder enfocar más que nada, poder enfocarnos en presentar un conjunto robusto de postulados que les llamamos postulados sociales, que reflejen ese comportamiento social. La verdad es que nos quedamos cortos con el tiempo, con el doctorando que teníamos. O sea, toda esta modelización fue demasiado complicada ya sin tener en cuenta, sin ponernos a estudiar específicamente los postulados sociales. Entonces, bueno, nada, ya se está recibiendo, tiene una tesis gigante y no llegamos a tratar esta parte, pero bueno, por suerte ahora tenemos una estudiante que va a trabajar específicamente en un desarrollo más fino del tipo de cómo usar la información que está en la red para definir los postulados que tienen que ver con esta parte social. Y bueno, por último, lo que sí llegamos a hacer es, de ese conjunto de tipos de usuarios que vimos al principio, ¿sí? Identificamos tres. Son digamos, tres grupos. Hay varios de ellos que caerían en estos tres tipos. Uno lo llamamos mesurado, ¿sí? Restraint, persona que no toma decisiones arbitrarias de acuerdo a la información, no muy arbitrarias de acuerdo con el feed que tiene. Débilmente mesurado, que bueno, puede tomarse algunas licencias que de acuerdo a lo que ve, que por ahí implican un poco más de cuestiones de personales o por ejemplo, un blind follower podría ser un weakly restraint en el sentido de que sus decisiones a veces se ven determinadas por estos influencers que siguen de una manera medio ciega, ¿no? Y por otro lado, social, ¿sí? Que responde más a lo que sus conexiones están haciendo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros identificamos son estas tres clases y que son caracterizadas por un subconjunto de los postulados. Entonces, nosotros decimos que un operador o un usuario es mesurado si el operador satisface strong congruence, vacuity 1 y vacuity 2. ¿Sí? Y esto nos da pautas de qué información va a agregar o no va a agregar. A ver, los postulados son condiciones que si se satisfacen, ¿no? Es como una especie de if-then. Si se satisface la condición, ¿sí? La conclusión va a ser así. Entonces, si se dan ciertas condiciones, cierta información va a ser agregada o borrada o no considerada, ¿sí? Si no se satisface la condición, no sabemos qué hace el operador, ¿sí? No tenemos información de qué va a hacer en cada caso, ¿sí?
Solamente nos dicen, bueno, mira, si la información es, por ejemplo, si la información es consistente, la información que viene es consistente con lo que yo tengo, va a estar en el resultado final. Ahora, si no es consistente, no me está diciendo nada de lo que tengo que hacer. Tal vez en combinación con otro postulado yo pueda saber que si me lo dice suficiente cantidad de gente que son amigos míos con los que yo tengo mucha relación, entonces debería agregarla. ¿Sí? Entonces, en la combinación de los postulados es que nosotros obtenemos un resultado de la revisión. ¿Sí? Pero cada uno nos da ciertas pautas de casos que deberían cumplirse de cierta manera. Mostrar este ejemplo porque ya pasé. Lo que les voy a mostrar es esto. Sí. Bueno, entonces yo les había mostrado, perdón, me fui para el otro lado. Les había mostrado este grafiquito. Está acá. Hablamos de postulados, hablamos de los tipos de usuarios que podemos encontrar en el mundo real y después tenemos que hablar de la construcción. O sea, bueno, ¿tengo algoritmos para implementar, por ejemplo, esos 3 tipos de usuarios que definimos al final? ¿Que cumplan exactamente con los postulados que tengo? Porque de esa manera, o sea, si yo establecí una relación entre el tipo de usuario con los postulados que tiene que satisfacer y ahora los tendría que poder construir, tendría que poder reproducir ese comportamiento de una manera algorítmica. Entonces, la última parte de este trabajo tiene que ver con, bueno, cómo podemos computar esos operadores o esas familias de operadores. Entonces, a ver si... Acá. Lo que hicimos fue generar estos árboles, estos grafos de elección, de revisión, que son estructuras semánticas que nos permiten ver, dado una red y un conjunto específico de news items, que es la entrada para revisar, nos permite ver cuáles son los pares de proposiciones, ¿sí?, sobre las cuales se tiene que tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo que es la base de conocimiento de este tal David, que él cree no beta, no gamma y beta, no gamma y beta, creo. Y le entran, digamos, para revisar en su feed todos estos news items, ¿no? Abril dice que agregó beta, Belén agregó no beta, Elías agregó beta, Félix removió beta. Clara removió gamma y Belén agregó gamma. Entonces, claramente la información que le está recibiendo, más allá de que si es o no conflictiva con lo que él tiene, también es conflictiva en sí misma, ¿sí? Porque distintas personas dijeron distintas cosas. Entonces, esta estructura lo que nos permite es decir, bueno, mira, acá tenés una decisión que tomar. O sea, tu operador de revisión va a tener que hacer algo con respecto a esto. O te quedás con lo que tenías, o agregás la nueva información, ¿sí? O por ahí podés quedarte sin borrar directamente y decir, bueno, yo antes pensaba que el iPhone 7 era bueno. Ahora me están diciendo, un montón de gente me está diciendo que es mala. Voy a suspender mi juicio sobre el iPhone 7. Entonces borro toda la información que yo tengo sobre el iPhone 7, por ejemplo. ¿Sí? Los distintos tipos de operadores me deberían permitir distintos tipos de comportamientos con respecto a eso. Entonces, bueno, esto es una estructura semántica que la usamos para entender cuáles son los nodos que están en conflictos, dada una instancia en particular de la red y de los news items que tenemos. Esas relaciones que aparecen entre los nodos que están sin ordenar, ¿sí?, nos indican que hay una decisión que tomar. Dependiendo del tipo de usuario que querramos representar, el arco puede ir para un lado o para el otro, indicando la preferencia de si me quedo con este pedazo de información o me quedo con este otro pedazo de información. O podría desaparecer directamente. Quiere decir que de acuerdo que nosotros podríamos pensar que, que distintos órdenes de estos nodos de información nos podrían dar distintos resultados de revisión. Y de hecho probamos que los distintos...
que un conjunto específico de órdenes parciales estrictos de estos grafos coinciden con los 3 tipos de usuarios que definimos 2 transparencias de atrás. El restrain, weakly restrain y social. Y lo interesante es que pudimos, que esto llevó un montón de laburo, Fabio estuvo meses haciendo estos dibujitos, que podemos hacer un summary de toda la información de esos grafos, ¿sí?, en estos grafos más chiquitos que son de alguna manera fijos. Estos predicate symbol graphs que le llamamos, ¿sí?, cada nodo tiene información habla de un literal, qué decisión se tomó y la cantidad de gente, o sea, la cantidad de usuarios que en el conjunto de news items que entró tomaron esa decisión sobre ese literal. Entonces, como la cantidad de literales que aparecen en mi base de datos y en el conjunto de news items es fijo, puede ser grande, pero es fijo, ¿sí?, y la cantidad de decisiones que se pueden tomar sobre esas proposiciones son fijas, tenemos una cantidad fija de estos que las podemos enumerar. Son grandes, pero tampoco es tanto. Por supuesto que el tamaño va a depender de lo que digo, de la instancia, ¿no?, de la instancia que yo tenga de la red, del tipo de información que yo tenga representada en la base de conocimiento, ¿sí?, el tamaño de esa base de conocimiento. Entonces, la cantidad de posibles grafos que yo pueda tener depende de eso. Pero no deja de ser un número fijo y que yo los puedo tener de alguna manera precomputados, ¿sí? Estas estructuras las tengo precomputadas. Por ejemplo, podría actualizar cada vez que tengo que aplicar el operador la cantidad de gente que me dijo que tomó esa decisión. Entonces, si nosotros, de hecho, en los últimos trabajos tenemos todos los listados, todos los grafos, todas las combinaciones posibles, ¿sí?, y el tipo de decisiones que se pueden tomar en cada caso, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 15 posibilidades dependiendo del patrón de conflicto que se identifica y dependiendo de la cantidad de gente que lo dijo, ¿sí? Entonces, muestro un ejemplo así medio rápido. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es, dependiendo del tipo de usuario, vamos a considerar cuáles son las preferencias, ¿sí?, para qué lado va a ir el arco, o si directamente, sí, para qué lado va a ir el arco, es decir, si prefiero un pedazo de información a otra, ¿sí?, eso lo determina el tipo de usuario. Entonces, si miramos estos grafos, ¿sí?, fíjense que el anterior estas son todas las posibles conexiones que hay, ¿sí?, todos los posibles conflictos que puedo llegar a tener. Dependiendo del tipo de usuario, ¿sí?, si es restrain, si es weakly restrain, algunos nodos van a prevalecer sobre otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner la dirección para este lado, para este lado, ¿sí? Y los nodos que queden no dominados, o sea, el skyline, nos va a determinar las posibles salidas del operador, los posibles resultados del operador. Entonces, por ejemplo, acá hay un solo resultado. Lo único que puedo hacer es agregar delta. Acá, ¿sí?, el skyline es N2 también. Lo único que puedo hacer es remover esto que no sé cómo se llama. Y en este caso, el nodo que está en el skyline, ¿sí?, es el nodo inercia, que es lo que dice, bueno, no voy a hacer nada. Suspendo el juicio sobre esto, me quedo como estaba porque la información que tengo no me sirve. Estos distintos, dice T5, T6, T34, T15, son todas las posibles maneras de dirigir
los arcos para un lado o para otro que tengan sentido con respecto a los usuarios. ¿Sí? Algunos de esos órdenes no tienen sentido. Tal vez deberíamos tratar de identificar a qué tipos de usuarios corresponden esos otros órdenes. ¿Sí? Pero dentro de los 3 órdenes que nosotros definimos, pudimos identificar cuál es el conjunto de posibles órdenes que nos lleva a eso. Bien, entonces, bueno, básicamente esto es un pedazo de la tabla que tenemos 126, para ese ejemplo solo, ¿no? 126 tipos posibles. Y no parece muy eficiente, pero en realidad son números relativamente chicos que se pueden tener precomputados, ¿no? No estoy diciendo que esta sea la manera de computar esos operadores, es una manera bastante genérica de cómo poder hacerlo, ¿sí? Tiene también inspiración en el área de construcción el área de manejo de intolerancia en bases de datos relacionales, donde se consideran todas, dado una base de datos y un conjunto de restricciones, todas las maneras posibles de reparar esa base de datos. Y cuando podemos especificar una relación de preferencia sobre el contenido de las bases de datos, ¿sí? Al final los resultados, los posibles repairs coinciden con los órdenes parciales estrictos, en particular, que se pueden establecer entre los distintos registros que tenemos. Entonces, está inspirado en ese sentido, en ese tipo de mecanismos de ver, bueno, cómo podemos ordenar. De alguna manera estamos levantando una preferencia que viene de un tipo de usuario a estos literales y con cuál nos podemos quedar. Y voy a dejar de hablar ya, los aburrí. Hay un algoritmo que es muy simple que justamente hace esto. Puede instanciar estos grafos de acuerdo a la entrada que tenemos, encontrar los patrones de conflictos y dependiendo del tipo de usuario, toma los distintos, ordenar los arcos que corresponden a esos patrones de conflictos y generar de alguna manera todas las posibles revisiones. Fíjense que acá el resultado, esto que tenemos acá, son todas las posibles revisiones que ese usuario podía hacer. Podría no ser única. Después tendríamos que tener un mecanismo para elegir cuál, con algún otro tipo de información extra de dominio, cuál de esas bases revisadas predicen, por ejemplo, o representan mejor al tipo de usuario. Entonces, la idea que nosotros tenemos con esto es de poder correrlo correrlo sobre datos reales y ver que efectivamente estos operadores predicen el comportamiento de los tipos de usuarios que nosotros creemos que existen en la red. Y como les decía, los últimos trabajos que estamos haciendo es para tratar de identificar tipos más ricos de usuarios, ver cómo representamos, cómo formalizamos características de personalidad de los usuarios dentro de los postulados y para poder explotarlo para hacer una mejor predicción. Y con eso termino. Acá les dejo una lista de todas las publicaciones que salieron de este trabajo. Y hay un montón todavía para hacer, como les decía, toda la parte de los postulados sociales específicamente para poder capturar la riqueza del comportamiento social, nos falta mucho por hacer. Gracias. Decime. No hicimos la parte, no hicimos la parte de, o sea, con los datos reales lo que hicimos fue identificar los tipos de usuarios. Sí. Pero la parte de predicción todavía no llegamos a hacerla. De ver si se acomoda los resultados, ¿no?
Sí, con los operadores. Con los operadores, sí, 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 sí. Uno de los problemas que tenemos es la falta de datasets, porque, por ejemplo, lo que podemos conseguir es de Twitter, pero muchas veces tenemos los tweets y no tenemos las conexiones, las relaciones entre ellos. Y entonces, bueno, por ejemplo, conseguimos ese de la India, que estaba muy completo y que tenía mucha información, pero no sabemos porque también está hablando de un tópico muy específico, o sea, todos los hashtags están relacionados con este tema de las elecciones y de la política. No sabemos hasta dónde generaliza eso, ¿no? Si nosotros cambiamos completamente de dominio, que hablen de otra cosa, que sea, por ejemplo, sobre tecnología, un producto, no sabemos hasta qué punto los resultados, los tipos de usuarios y las relaciones que hay entre los operadores y los tipos de usuarios se va realmente a validar. No. Ya te digo, lo único que conseguimos fue Twitter. Después conseguimos también de Twitter otro que eran varios meses justo antes de las elecciones de Estados Unidos del 2015, creo que fue. Sí, de Trump. Sí. Y por eso, bueno, sí, 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 sí. La verdad que a ver, nosotros nos empezamos a interesar. La aplicación que tiene este tipo de modelos es muy amplia. Las podemos usar para lo que quieras. Pero uno de los objetivos que teníamos era ver si, por ejemplo, podemos identificar comportamiento raro, ¿no? Comportamiento que no sea el comportamiento típico de un usuario en la red. Y de esa manera tal vez identificar bots o difusión de fake news, ¿no? Como decir, bueno, esto es raro, acá hay algo que no está saliendo de los patrones. También, sí, hay un montón de complejidades técnicas que son súper interesantes para investigarlas, pero por lo menos nosotros uno de los problemas que tenemos es el conjunto de datos para poder identificar estos comportamientos. Y ya te digo, solamente podemos usar de Twitter, no conseguimos nada de otras redes. Sí, sí. Nunca sería anónimo. Y siempre nos preguntan lo mismo, dicen, bueno, solamente lo probaron con Twitter. Y sí, porque es lo que hay. Facebook no nos va a dar un pedazo de su grafo para poder analizarlo, lamentablemente. Así que bueno. Varias y malas ves un montón más. Sí, sí, sí. Sí. A mí me lo cuestiono todo el tiempo este tipo de cosas también, porque últimamente yo me he empezado a meter en estas cuestiones de ética e inteligencia artificial, ¿no? Pero me parece, lo que siempre trato de transmitir es que este tipo de modelos que de alguna manera tratan de mostrar de una manera explícita cómo se hace, ¿no? ¿Cómo funciona este operador? No sé, descubrimos que hay ciertos patrones. Bueno, pero ¿qué quieren decir esos patrones? Si los vamos a usar para algo, esos patrones, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy identificando de este grupo social, ¿no? Que se comporta de esta manera? Y bueno, lo que estoy mirando es que es gente que es muy extrovertida o que es ¿no? Y si lo puedo de alguna manera tener de manera explícita, ¿sí? Esas características que definen el patrón, que después la voy a usar para tomar alguna decisión, ¿sí? Como para identificar, che, este tipo está propagando fake news.
¿Y por qué? ¿Por qué decís eso? Bueno, porque mirá, el patrón de comportamiento que sigue corresponde con estas características que son entendibles, ¿no? Va más allá de una estadística. Entonces, lo puedes usar mal igual, ¿no? Lo puedes usar para, ¿no? Pero como investigador, poder proveer herramientas de auditoría, de trazabilidad, de que se entienda qué es lo que el sistema está tratando de hacer y cómo toma las decisiones que toma. Exacto. También. También. Sí. Ya eso ayuda un montón. Eso es mejor. Y lo loco es que la mayoría de las herramientas de este tipo que existen son todas, o sea, que se usan, son todas cerradas, son todas de Facebook, son todas de Google, son todas de IBM, o sea, sí. Es de IBM. Nosotros teníamos una licencia para investigación, nos dieron. Conseguimos una licencia y teníamos acceso al suite de... No. Y no sabemos tampoco cómo están entrenados. Son algoritmos de Machine Learning que hacen procesamiento de lenguaje natural y no sabemos bien con qué están entrenados. O sea, las usamos, eso sí las usamos como una caja negra. Sí. Sí, no los consideramos, no consideramos no nos pusimos a pensar o a investigar cómo actuaría un bot. No lo hicimos, pero eso sería algo interesante. Claro. Eso podría ser un criterio, sí. Todos estos son más o menos humanos. Alguien que hace algo muy arbitrario o algo muy sesgado. No sé, es para pensarlo. Sí. Sí, estoy pensando, porque con este dataset nosotros podemos encontrar, o sea, nosotros sabemos que hay cierta cantidad de gente que se comporta de esta manera. No. Sí. Más o menos de esta manera. ¿Cómo podríamos identificar que fuera? Bueno, habría que... Sí. Siempre sigue una regla. A todo el mundo, claro. Sí, de hacer broadcasting todo el tiempo. Sí, estaría bueno para aprender. Sí, es verdad eso. Bueno, gracias a ustedes por escucharme. Me saco todos los implementos.